Bien, en esta serie de videos te presento el segundo tema del curso de Física Básica 3, titulado La Ley de Gauss. Bien, en este tema primero estudiaremos el flujo eléctrico, luego postularemos la ley de Gauss, posteriormente veremos cómo se puede calcular la magnitud de campos eléctricos utilizando la ley de Gauss y finalmente utilizaremos la ley de Gauss para conocer algunas propiedades de los conductores en equilibrio electrostático. Bien, entonces comenzamos. Primero, tenemos que entender el concepto de flujo eléctrico. ¿Sí? En el contexto de la física, el flujo eléctrico es una magnitud física del tipo escalar que nos va a medir el número de líneas de campo que pasan por una sección transversal. O podemos decir, en otras palabras, el flujo eléctrico lo que va a hacer es medirnos la intensidad, la magnitud del campo. Y si nosotros nos referimos al flujo eléctrico, entonces este flujo lo que nos va a hacer es medir la intensidad del campo eléctrico en alguna sección transversal. Las ideas de flujo se han tenido que ver, las ideas básicas, en el curso de Física 2, cuando se habló de flujo de masa y flujo de volumen. Si recuerdan, el flujo de masa se define como la cantidad de masa de fluido que pasa por una sección transversal, donde este flujo se define como la densidad, el área por la rapidez. O el flujo de volumen, por ejemplo, que se ha definido como la cantidad del volumen de fluido que pasa por una sección transversal en unidad de tiempo. Y en el caso del flujo de volumen, su fórmula es área por la rapidez. Entonces acá es básicamente extender esos conceptos de flujo que se ha visto en la parte de dinámica de fluidos a los casos eléctricos. Bien, pero lo que nosotros necesitamos ahora es un concepto un poco más genérico que el que se ha visto en el curso de Física 2. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es estudiar el flujo eléctrico de un campo eléctrico constante en una superficie plana. Entonces, para este caso, nosotros pensamos que tenemos esta región del espacio definido por esta superficie plana y caracterizado por este vector unitario normal n. Entonces, recuerden, utilizando la interpretación física del producto vectorial, la interpretación física de ese producto vectorial nos da el área del paralelogramo formado por los dos vectores. Entonces, esa interpretación nos permite pensar que toda superficie puede representarse por un vector, cuya magnitud es igual al área de la superficie y el vector asociado a esta superficie es un vector perpendicular a la superficie y que además cumple la regla de la mano derecha, ¿no? Donde los dedos índice, medio, anular se lo coloca en la dirección de los bordes de la superficie y el pulgar nos está mostrando la dirección del vector superficie, ¿no? O el vector área, en este caso. Bien, entonces, si nosotros tenemos esta superficie plana definida en esta región del espacio y los dedos índice medio colocamos en esta dirección, en dirección antihoraria, que define la dirección positiva, entonces el pulgar va a estar marcando esta dirección, dado por estos vectores azules que nos dan el vector unitario normal. Como esto es una superficie plana, entonces el vector unitario normal es constante en todos los puntos de la superficie. Ahora, pensamos que en esta superficie está definido un campo eléctrico
generado por alguna distribución de cargas, que en el momento no nos interesa quién genere este campo eléctrico, simplemente, de hecho, la tenemos que en cada punto de aquí, de esta superficie, está definido este campo eléctrico y que además es constante en magnitud y en dirección. Entonces, si este es el caso, el flujo eléctrico para un campo eléctrico constante y en una superficie plana se define, ¿no? Como el producto ordinario de la componente del campo eléctrico en la dirección del vector unitario normal n multiplicado por el área de la superficie. Entonces vean acá, por ejemplo, este es el vector campo eléctrico. Entonces el parámetro que entra en juego en el flujo es la componente de este campo eléctrico en esta dirección. Entonces, fíjense, si hacen una descomposición de este campo eléctrico en esta dirección, van a tener esta componente. Esa sería el E sub n, ¿no? Y el A representaría el área de esta superficie plana, ¿no? Bien, haciendo un poquito de juego matemático, miren, acá consideramos este vector unitario normal, normal n, que representa a esta superficie plana, y supongamos que el campo eléctrico es este. Vean que aquí, entre el vector campo eléctrico y el vector unitario normal, unidos por sus colas, forman este ángulo θ. Entonces, este campo eléctrico se puede descomponer en dos componentes, el EN y el E sub T. Esta E sub T llegaría a ser una componente paralela a esta superficie. En cambio, esta componente E sub N sería una componente del campo eléctrico en dirección perpendicular a la superficie, que es la misma dirección de este vector unitario normal N. Entonces, de acá vemos que hemos formado un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la magnitud del campo eléctrico y esta componente normal, fíjense, aplicamos aquí la función coseno entre esta componente normal y acá la hipotenusa. Vemos que el coseno de este ángulo θ es esta componente E sub n dividido entre la hipotenusa, que sería el E. Si despejamos esta componente, entonces el E sub n va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo θ. Entonces este pedacito, esta componente normal del campo eléctrico va a ser igual a la magnitud de este campo eléctrico por el coseno del ángulo θ. Lo que quiere decirnos esto es de que el flujo eléctrico, la componente del campo eléctrico que contribuye al flujo eléctrico es la componente normal, la que es perpendicular a la superficie. La que está en dirección paralela a esta superficie no va a contribuir al flujo. Eso es lo que quiere decirnos esta expresión. Bien, entonces, si nosotros sustituimos esta relación acá, en esta definición del flujo eléctrico, entonces podemos escribir que el flujo eléctrico va a ser a la magnitud del campo eléctrico por el área, miren, por el coseno del ángulo θ. Como esta área lo podemos representar de manera vectorial como A por el vector unitario normal n perpendicular a la superficie, entonces este flujo eléctrico, miren, definido de esta manera, se puede escribir de manera formal a través del producto escalar y decir que este flujo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico escalarmente por n por A. Porque si aplicamos acá, en este caso, la definición del producto escalar, sería la magnitud del campo eléctrico, que sería esta, por la magnitud del vector unitario normal n, que sería 1, que no figura acá, miren, por A. Como es producto escalar, involucra el coseno del ángulo formado por los vectores campo eléctrico y n, y ese coseno es el ángulo θ, ¿no? El coseno del ángulo θ que aparece acá. Por tanto, esto es exactamente igual que esto, pero escrito de manera vectorial, de manera mucho más compacta, ¿no? Y entonces podemos ya concluir que el flujo eléctrico para un campo eléctrico constante y definido en una superficie plana está dada por esta expresión.
campo eléctrico escalarmente por N por A. Básicamente, esta era la fórmula que se utilizaba como flujo en el caso del flujo de algún fluido a través de un conducto, siempre y cuando el flujo era del tipo laminar, ¿no? Donde no hay fricción, etc. Con todas las restricciones del caso. Es el caso más simple y más sencillo. Bien, pero para los fines eléctricos esto no es una ecuación útil. Necesitamos esta otra. Entonces ahora veremos el flujo eléctrico de un campo eléctrico, miren, variable, en una superficie además curva, ya no plana. Entonces podemos pensar que ahora en esta región del espacio, miren, consideramos esta superficie curva, fíjense que ya no es plana. Podemos darnos cuenta que esta superficie curva, por ejemplo, ya no tiene un único vector unitario que represente a toda la superficie, porque en cada punto de la superficie vamos a tener un vector unitario normal que sea perpendicular a la superficie. Entonces, si quieren entender, en esta superficie plana curva, perdón, en esta superficie curva, el vector unitario normal n va cambiando, ¿no? De dirección, porque de magnitud es igual a 1, ¿no? Y además, si nosotros pensamos que en esta superficie está definido un campo eléctrico en cada punto de la superficie y un campo eléctrico que puede ir cambiando en magnitud y en dirección, por ejemplo, acá este sería el E1, en este punto el campo eléctrico es este, más grande, y por acá cambia la dirección y se hace más pequeño, y igual acá el campo eléctrico ya va cambiando en magnitud y en dirección. Y el problema es calcular el flujo eléctrico en esta superficie curva y por este campo eléctrico que está cambiando en cada punto de esta superficie. Bien, entonces para resolver este problema, que es un poquito más complicado, lo que se hace es utilizar el poder del cálculo diferencial integral, ¿no? No se olviden que el cálculo diferencial integral permite resolver problemas, en este caso complicados, a partir de problemas sencillos. Este es un problema complicado, calcular el flujo sobre una superficie curva y un campo eléctrico variable. ¿Y cuál es el problema sencillo? El que tenemos una superficie plana con un campo eléctrico constante. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? El problema habitualmente se hace la partición de esta superficie. Entonces, miren, esta superficie de área A la dividimos en superficies pequeñas. Entonces, imaginariamente por acá hacemos este corte por aquí, por acá otro cortecito y por acá otro cortecito y otro y otro y otro y otro y otro. Y lo que podemos ver que esta superficie curva, miren, está formado por un conjunto de estas superficies. Por esta otra y por esta otra, y aquí tenemos otra, y aquí otra, y aquí otra, y aquí otra, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que ahora usamos el poder del cálculo diferencial que nos dice que si el área de esto sería muy pequeña, entonces este diferencial de elemento que todavía la vemos como una superficie curva, siendo esto tan pequeño, en el mundo diferencial, esta curva la podemos ver como un objeto plano. Es decir, esta superficie curva en el mundo diferencial la vemos plana, ¿no? Entonces no se olviden, si por ejemplo ustedes ven acá el bolígrafo, ahí lo ven tamaño, ustedes pueden distinguir que este está en la dirección vertical, pero si yo coloco el bolígrafo en esta dirección, yo puedo ver en este mundo grande que esto está inclinado. Pero imagínense si este bolígrafo lo reducimos a un tamaño bien pequeñito, muy pequeñito. Entonces, si yo coloco ahí el bolígrafo en un pedacito tan pequeñito y si lo inclino, nuestra vista no va a poder distinguir si está en la posición vertical o inclinada o horizontal. Ese es el poder del cálculo diferencial. Eso les ha tenido que enseñar su profesor de cálculo. Decirles que en el mundo diferencial una curva se puede ver como una recta inclinada, una recta vertical, una horizontal. Para eso sirve el cálculo. Si en un momento ustedes se han preguntado, ¿para qué me sirve el cálculo? Es básicamente para eso, ¿no? Entonces,
Siendo esto una cantidad muy pequeñita, esta curva deja de ser de curva y esto es una recta. Y aquí también es otra recta. De tal manera que nosotros podemos ver esta superficie como una superficie plana. Y otro detalle importante es de que si esta es una superficie tan pequeñita, entonces la variación de este campo eléctrico en cada punto de acá, de esta superficie, es nula. La puedo considerar que el campo eléctrico es constante, porque en la práctica, ¿qué significa que este diferencial de área sea pequeña? Significa que el área de este diferencial de elemento va a ser 0.000000 algo de metros cuadrados. Entonces, en un espacio tan pequeñito, la variación del campo eléctrico, acá, miren, es nula y puedo considerarla como una constante. Ese es el poder del cálculo diferencial integral. Para eso hacen cálculo, en realidad. Entonces, eso nos permite resolver estos problemas que son complicados. Entonces, si ese es el caso, miren, yo tomo un diferencial de elemento típico de esta superficie que tiene un área delta de A sub i. Ponemos, si es un área pequeñita, lo llamamos delta de A sub i. Y este pequeño diferencial de elemento va a estar caracterizado por este vector unitario normal n sub i. Y en esta superficie va a estar definido este campo eléctrico E sub i. Entonces, el flujo eléctrico en este pequeño diferencial de elemento de área también va a ser un flujo pequeñito que va a estar dado por esta expresión. El delta de flujo del elemento sub i va a ser igual al vector campo eléctrico definido en esta superficie, al E sub i, escalarmente, miren, por este vector unitario normal n sub i, multiplicado por el delta de A sub i, ¿no? Ahora, como el flujo eléctrico es una magnitud del tipo escalar, entonces, para calcular el flujo eléctrico de toda esta superficie, lo único que tengo que hacer es sumar el flujo a través de esta superficie, más el flujo de esta otra superficie, más esta, 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 y tendremos el flujo total. Pero aquí, en esa suma, no tenemos que olvidar, que es muy importante, que este diferencial de área tiene que ser extremadamente pequeña. Entonces, para calcular el flujo acá, tenemos que hacer notar esto, que el área de esto tiene que ser pequeño. Y para eso se utiliza este símbolo matemático que es el límite del delta de A sub i que tiende a cero. ¿De quién? De la sumatoria de todos los flujos eléctricos definidos en cada uno de estos diferenciales de elemento de área. Entonces, esto en la práctica, que es una expresión matemática, lo que nos está diciendo es que para calcular el flujo eléctrico a través de toda esta superficie, calculamos el flujo en cada, uno de estos diferenciales de superficie, sin olvidarnos que el área de esto tiene que ser extremadamente pequeño, ¿no? Bien. Entonces, en vez del delta de E sub i, sustituimos esta su expresión equivalente y por tanto el flujo, miren, va a estar dada por esta expresión. Si ustedes recuerdan ahora la definición de la integral, justamente el límite cuando un delta de algo tiende a cero de la sumatoria de alguna función con ese delta de algo, entonces es básicamente la definición de la integral. Por tanto, si nosotros deseamos calcular el flujo eléctrico en esta superficie curva con un campo eléctrico que está cambiando en cada punto. Nos dice, aplicando acá la definición de la integral, entonces concluimos que el flujo eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico escalarmente por n por diferencial de A, integrado en el área A. Entonces, esta fórmula nos permite calcular el flujo eléctrico en superficies curvas, en cualquier superficie curva, y además en la cual el campo eléctrico en todos esos puntos de la superficie puede ir cambiando en magnitud y en dirección, de tal manera que esto es una expresión muy genérica, general, ¿no? Entonces, ya esta sí es de utilidad para los fines de la electricidad y el magnetismo, ¿no? Bien, hay otro detalle más que tenemos que hablar acerca del flujo eléctrico. Si nosotros estamos interesados en calcular el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿no? Podría ser esta superficie cerrada, por ejemplo,
una superficie esférica o podría ser una superficie cilíndrica. Imagínense el recipiente de, eh, de una lata de leche, por ejemplo, ¿no? Entonces, son superficies cerradas. Entonces, si quisiéramos calcular el flujo eléctrico en una superficie cerrada como esta, entonces acá la dinámica es la misma, de toda esta superficie la tenemos que dividir en pedacitos pequeños y en cada diferencial de elemento vamos a tener un vector unitario normal n y un campo eléctrico y un área que va a ser diferencial de A. Y para calcular el flujo eléctrico en esta superficie cerrada se suma todas estas contribuciones. Pero matemáticamente se asume que esto es una integral cerrada. Y esa superficie cerrada, en el caso de la electricidad, de la electrostática, se le llama la superficie gaussiana. Entonces, la superficie gaussiana se refiere a una superficie cerrada. Entonces, el flujo eléctrico en este caso, miren, se escribe con este simbolito. El flujo eléctrico es igual a la integral, acá un círculo, un pequeño círculo, un redondito acá, y eso representa que nosotros vamos a evaluar este campo eléctrico en esta superficie cerrada que le estamos llamando la superficie gaussiana. Ahora, en la práctica, ¿cómo se calcula el flujo eléctrico en una superficie cerrada? Sencillo, la superficie cerrada se divide en dos pedazos, en tres pedazos, en cuatro, lo que ustedes quieran, pero lo más básico sería, por ejemplo, dividir en dos pedazos. Tenemos este pedazo y calculo el flujo eléctrico en este pedazo y luego en este otro pedazo y sumo y me da el flujo total, ¿no? Esa es la manera como se evalúa este flujo eléctrico. Bien, entonces en esta primera parte lo único que hemos hablado es de la herramienta matemática para poder hablar de la ley de Gauss, que esto lo veremos en el siguiente video, ¿no? Bien, entonces ya en el siguiente video veremos un poquitito con más detalle todos estos puntos, ¿no? Bien.